Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Tomo 1, capítulo 5. Escribe Periquillo su entrada al curso de artes, lo que aprendió, su acto general, su grado y otras curiosidades que sabrá el que las quisiere saber. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la segunda edición publicada en 1884 por Valdés y Araujo. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 13 de noviembre de 2013. Comienza. Capítulo 5. Escribe Periquillo su entrada al curso de artes, lo que aprendió, su acto general, su grado y otras curiosidades que sabrá el que las quisiere saber. Acabé mi gramática, como os dije, y entré al máximo y más antiguo colegio de San Ildefonso a estudiar filosofía, bajo la dirección del doctor don Manuel Sánchez y Gómez, que hoy vive para ejemplar de sus discípulos. Aún no se acostumbraba en aquel ilustre colegio, seminario de doctos y ornamento en ciencias de su metrópoli, aún no se acostumbraba, dijo, enseñar la filosofía moderna en todas sus partes. Todavía resonaban en sus aulas los ergos de Aristóteles. Aún se oía discutir sobre el ente de razón, las cualidades ocultas y la materia prima, y esta misma se definía con la explicación de la nada, nec est quid, etc. Aún la física experimental no se mentaba en aquellos recintos, y los grandes nombres de Cartesio, Newton, Muschenbroek y otros eran poco conocidos en aquellas paredes que han depositado tantos ingenios célebres y únicos como el de un Portillo. En fin, aún no se abandonaba enteramente el sistema peripatético que por tantos siglos enseñoreó los entendimientos más sublimes de la Europa, cuando mi sabio maestro se atrevió, el primero, a manifestarnos el camino de la verdad, sin querer parecer singular, pues escogió lo mejor de la lógica de Aristóteles y lo que le pareció más probable de los autores modernos en los rudimentos de física que nos enseñó. Y de este modo fuimos unos verdaderos eclécticos, sin adherir caprichosamente a ninguna opinión ni diferir a sistema alguno solo por inclinación del autor. A pesar de este prudente método, todavía aprendimos bastantes despropósitos de aquellos que se han enseñado por costumbre y los que convenía quitar, según la razón y hace ver el ilustrísimo Feijoo en los discursos 10, 11 y 12 del tomo 7 de su Teatro Crítico. Así como en el estudio de la gramática aprendí varios equivoquillos impertinentes, según os dije, como caracoles comes, pastorcito come adobes, non es peccatum mortale occidere pastrem sum, y otras simplezas de estas. Así también, en el estudio de las súmulas, aprendí luego 1000 sofismas ridículos de los que hacía mucho alarde con los condiscípulos más cándidos, como por ejemplo, besar la tierra es acto de humildad, la mujer es tierra, luego, etc. Los apóstoles son 12, San Pedro es apóstole, ergo, etc. Y cuidado, que echaba yo un ergo con más garbo que el mejor doctor de la Academia de París, y le empataba una negada a la verdad más evidente. Ello es que yo arguí y disputaba sin cesar, aún lo que no podía comprender, pero sabía fiar mi razón de mis pulmones. En frase del padre Isla, de suerte que por más quinadas que me dieran mis compañeros, yo no cedía. Podía haberles dicho,
A entendimiento me ganarán, pero a gritón no. Cumpliéndome en mí cada rato el común refrán de quien mal pleito tiene, a voces lo mete. Pues qué tal sería yo de tenaz y tonto después que aprendí las reducciones, reduplicaciones, equipolencias y otras baratijas, especialmente ciertos desatinados versos que os he de escribir solamente porque veáis a lo que llegan los hombres por las letras, leer y admirar. Bárbara, Celerant, Darí, Ferio Baraliptón, Celantes, Davitis, Fepesmo, Frisensorum, Cesare, Camestres, Festino, Barocco, Darapati, Felapón, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferizón. ¿Qué tal? ¿No son estos versos estupendos? ¿No están más propios para adornar redomas de botica que para enseñar reglas sólidas y provechosas? Pues, hijos míos, yo percibí inmediatamente el fruto de su invención, porque desatinaba con igual libertad por Bárbara que por Ferizón, pues no producía más que barbaridades a cada palabra. Primero aprendí a hacer sofismas que a conocerlos y desvanecerlos. Antes supe oscurecer la verdad que indagarla, efecto natural de las preocupaciones de las escuelas y de la pedantería de los muchachos. En medio de tanta varaunda de voces y terminajos exóticos, supe qué cosa era silogismo, entimema, sorites y dilema. Este último es argumento terrible para muchos señores casados, porque lastima con dos cuernos y por eso se llama bicornuto. Para no cansaros, yo pasé mi curso de lógica con la misma velocidad que pasa un rayo por la atmósfera sin dejarnos señal de su carrera. Y así, después de disputar harto y seguido sobre las operaciones del entendimiento, sobre la lógica natural, artificial y utente, sobre mi objeto formal y material, sobre los modos de saber, sobre si Adán perdió o no la ciencia por el pecado, cosa que no se le ha disputado al demonio, sobre si la lógica es ciencia o arte, y sobre 30.000 cosas de estas. Yo quedé tan lógico como sastre, pero eso sí, muy contento y satisfecho de que sería capaz de concluir con el ergo al mismo esta girita. Ignoraba yo que por los frutos se conoce el árbol, y que según esto, lo mismo sería meterme a disputar en cualquier materia que dar a conocer a todo el mundo mi insuficiencia. Con todo eso, yo estaba más hueco que un calabazo, y decía a boca llena que era lógico, como casi todos mis condiscípulos. No corrí mejor suerte en la física, pero me entretuve en distinguir lo particular de lo universal, en saber si ésta trataba de todas las propiedades de los cuerpos y si aquella se contraía a ciertas especies determinadas. Tampoco averigüé qué cosa era física experimental o teórica, ni en distinguir el experimento constante del fenómeno raro, cuya causa es incógnita. Ni me detuve a saber qué cosa era mecánica, cuáles las leyes del movimiento y la quietud, qué significaban las voces fuerza, virtud y cómo se componían o descomponían estas cosas. Menos supe qué era fuerza centrípeta, centrífuga, tangente, atracción, gravedad, peso, potencia, resistencia y otras friolerías de esta clase. Y ya se debe suponer que si esto ignoré, mucho menos supe qué cosa era estática, hidroestática, hidráulica, aerometría, óptica y 300 palitroques de estos. Pero en cambio, disputé fervorosamente sobre si la esencia de la materia estaba conocida o no, sobre si la trina dimensión determinada era su esencia o el agua, o sobre si repugnaba el vacío en la naturaleza, sobre la divisibilidad en infinito y sobre otras alaracas de este tamaño, de cuya ciencia e ignorancia maldito el daño o provecho que nos resulta. Es cierto que mi buen preceptor nos enseñó algunos principios de geometría, de cálculo y de física moderna, mas fuérame por la cortedad del tiempo, por la superficialidad de las pocas reglas que en él cabían,
o por mi poca aplicación, que sería lo más cierto, que yo no entendí palabra de esto. Y sin embargo, decía al concluir este curso que era físico y no era más que un ignorante patarato. Pues después que sustenté un actillo de física de memoria y después que hablaba de esta enorme ciencia con tanta satisfacción en cualquier concurrencia, temo que me mochen si hubiera sabido explicar en qué consiste que el chocolate dé espuma mediante el movimiento del molinillo, porque la llama hace figura cónica y no de otro modo, porque se enfría una taza de caldo u otro licor soplándola, ni otras cosillas de estas que traemos todos los días entre manos. Lo mismo, y no de mejor modo, decía yo que sabía metafísica y ética, y por poco aseguraba que era un nuevo Salomón después que concluí o concluyó conmigo el curso de artes. En esto se pasaron 2 años y medio, tiempo que se aprovechara mejor con menos reglitas de súmulas, algún ejercicio en cuestiones útiles de lógica, en la enseñanza de lo muy principal de metafísica y cuanto se pudiera de física teórica y experimental. Mi maestro creó que así lo hubiera hecho si no hubiera temido singularizarse y tal vez hacerse objeto de la crítica de algunos zoilos si se apartara de la rutina antigua enteramente. Es verdad, y esto se da siempre en honor de mi maestro. Es verdad que, como dejo dicho, ya nosotros no disputábamos sobre el ente de razón, cualidades ocultas, formalidades, esidades, quididades, intenciones y todo aquel enjambre de voces insignificantes con que los aristotélicos pretendían explicar todo aquello que se escapaba a su penetración. Es verdad, diremos con Juan Buchardo Megnio, que no se oyen ya en nuestras escuelas estas cuestiones con la frecuencia que en los tiempos pasados, pero ¿se han aniquilado del todo? ¿Están enteramente limpias las universidades de las heces de la barbarie? Me temo que dura todavía en algunas la tenacidad de las antiguas preocupaciones, si no del todo, quizá arraigada en cosas que bastan para detener los progresos de la verdadera sabiduría. Ciertamente que la declamación de este crítico tiene mucho lugar en nuestro México. Llegó por fin el día de recibir el grado de bachiller en artes. Sostuve mi acto a satisfacción y quedé grandemente, así como en mi oposición a toda gramática. Porque, como las réplicas no pretendían lucir, sino hacer lucir a los muchachos, no se empeñaban en sus argumentos, sino que a 2 por 3 se daban y por muy satisfechos con la solución menos nerviosa, y nosotros quedábamos más anchos que verdolaga en huerta de indio, creyendo que no tenían instancia que oponernos. Qué ciego es el amor propio. Ello es así que asado. Yo quedé perfectamente, o a lo menos así me lo persuadí, y me dieron el grande, el sonoroso y retumbante título de bacalaureo, y quedé aprobado ad omnia. Santo Dios, ¿qué día fue aquel para mí tan plausible? ¿Y qué hora la de la ceremonia tan dichosa? Cuando yo hice el juramento de instituto, cuando colocado frente de la cátedra en medio de 2 señores bedeles con masas al hombro, me oí llamar bachiller en concurso pleno dentro de aquel soberbio general, y nada menos que por un señor doctor, con su capelo y borla de limpia y vistosa seda en la cabeza. Pensé morirme, o al menos volverme loco de gusto. Tan alto concepto tenía entonces formado de la bachillería, que aseguro a ustedes que en aquel momento no hubiera trocado mi título por el de un brigadier o mariscal de campo. Y no creáis que es hiperbólica esta proposición, pues cuando me dieron mi título en latín y autorizado formalmente, creció mi entusiasmo de manera que si no hubiera sido por el respeto de mi madre y de mi padre y convidados que me contenía, corro las calles como las corrió el Ariosto cuando lo coronó por poeta Maximiliano I. Tanto puede en nosotros la violenta y excesiva excitación de las pasiones, sean las que fueren, que nos engaña y nos saca fuera de nosotros mismos como
febricitantes o dementes. Llegamos a mi casa, la que estaba llena de viejas y mozas, parientas y dependientes de los convidados, los cuales, luego que entré, me hicieron mis zalemas y cumplidos. Yo correspondí más esponjado que un guajolote. Ya se ve, tal era mi vanidad. La inocente de mi madre estaba demasiado placentera. El regocijo le brotaba por los ojos. Desnudéme de mis hábitos clericales y nos entramos a la sala donde se había de servir el almuerzo, que era el centro a que se dirigían los parabienes y ceremonias de aquellos comodísimos comedores. Creedme, hijos míos, los casamientos, los bautismos, los cantamisas y toda fiesta en que veáis concurrencia no tienen otro mayor atractivo que la mamuncia. Sí, la coca. La coca es la campana que convoca tantas visitas y la bandera que recluta tantos amigos en momentos. Si estas fiestas fueran a secas, seguramente no se vieran tan acompañadas. Y no penséis que solo en México es esta pública gorronería. En todas partes se cuecen habas, y en prueba de ello, en España es tan corriente que ya saben un versito que alude a esto. Así dice: a la raspa venimos, Virgen de Illescas. A la raspa venimos, que no a la fiesta. Así es, hijos, a la raspa va todo el mundo, y por la raspa, que no por dar días ni parabienes. Pero, ¿qué más? Si yo he visto que aún en los pésames no falta la raspa, antes suelen comenzar con suspiros y lamentos y concluir con bizcochos, queso, aguardiente, chocolate o almuerzo, según la hora. Ya se ve que habrán oído decir que los duelos con pan son menos, y que a barriga llena, corazón contento. No os disgustéis con estas digresiones, pues a más de que os pueden ser útiles, si os sabéis aprovechar de su doctrina, os tengo dicho desde el principio que serán más frecuentes en el discurso de mi obra, y que esta es fruto de la inacción en que estoy en esta cama, y no de un estudio serio y meditado. Y así es que voy escribiendo mi vida, según me acuerdo, y adornándola con los consejos, crítica y erudición que puedo en este triste estado, asegurando sinceramente que estoy muy lejos de pretender ostentarme sabio, así como deseo seros útil como padre, y quisiera que la lectura de mi vida os fuera provechosa y entretenida, y bebierais el saludable amargo de la verdad en la dorada copa del chiste y de la erudición. Entonces sí estaría contento y habría cumplido cabalmente con los deberes de un sólido escritor, según Horacio, y conforme mi libre traducción. De escritor el oficio desempeña quien divierte al lector y quien lo enseña. Mas, en fin, yo hago lo que puedo, aunque no como lo deseo. Sentámonos a la mesa, comenzamos a almorzar alegremente, y como yo era el santo de la fiesta, todos dirigían hacia mí su conversación. No se hablaba sino del niño bachiller, y conociendo cuán contentos estaban mis padres, y yo cuán envanecido con el tal título, todos nos daban no por donde nos dolía, sino por donde nos agradaba. Con esto no se oía sino: tenga usted bachiller, beba usted bachiller, mire usted bachiller, y torna bachiller, y vuelve bachiller a cada instante. Se acabó el almuerzo. Después siguió la comida, y a la noche el bailecito. Y todo ese tiempo fue un continuo bachilleramiento. Válgame Dios. Y los que me bachillerearon ese día, hasta las viejas y criadas de casa me daban mis bachillereadas de cuando en cuando. Finalmente quiso la majestad divina que concluyera la frasca, y con ella tanta bachillería. Fuéronse todos a sus casas. Mi padre quedó con 60 o 70 pesos menos, que le costó la función. Yo con una presunción más, y nos retiramos a dormir, que era lo que faltaba. A otro día nos levantamos a buena hora, y yo, que pocas antes había estado tan ufano con mi título y tan satisfecho con que me estuvieran regalando las orejas con su repetición, ya entonces no le percibía ningún gusto. Qué cierto es que el corazón del hombre es infinito en sus deseos,
y que únicamente la sólida virtud puede llenarlo. No intentáis que ahora me hago el santucho y os escribo estas cosas para haceros creer que he sido bueno. No, lejos de mí la vil hipocresía. Siempre he sido perverso. Ya os lo he dicho, y aún postrado en esta cama. Yo soy lo que debía, mas esta confesión os ha de asegurar mejor mi verdad, porque no sale empujada por la virtud que hay en mí, sino por el conocimiento que tengo de ella, y conocimiento que no puede esconder el mismo vicio, de suerte que si yo me levanto de esta enfermedad y vuelvo a mis antiguos extravíos, lo que Dios no permita, no me desdeciré de lo que ahora os escribo. Antes os confesaré que hago mal, pero conozco el bien, según se expresaba Ovidio. Volviendo a mí, digo que a los 2 o 3 días de mi grado determinaron mis padres enviarme a divertir a unos herraderos que se hacían en una hacienda de un su amigo, que estaba inmediata a esta ciudad. Fuime en efecto. Termina capítulo 5.